Siempre que sale a relucir el tema de la tecnología antigua, la mayoría de la gente ha sido condicionada por las películas y programas de televisión que vemos en internet o en el cine. Algunos dicen que el Arca de la Alianza, por ejemplo, era un condensador de algún tipo, una fuente de energía que contenía un comunicador con el que podías conversar con los antiguos alienígenas. Otros insisten en que era un arma de destrucción masiva. Se han publicado afirmaciones fantásticas que describen rayos que salían de ella y que destruían ejércitos enteros. Y aunque estas afirmaciones no se encuentran en la Biblia, también se dice que el arca era el lugar donde se guardaban los 10 mandamientos. Pero, si leemos cuidadosamente la Biblia, nos daremos cuenta de que eso tan solo es una parte de la historia. Yo soy el documentalista y esto es ¿qué había dentro del arca? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Hebreos 9, 3 al 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El libro del Éxodo nos dice que cuando Moisés subió al Sinaí para recibir la ley, es decir, los 10 mandamientos, recibió también instrucciones de construir un arca sobre la que descansaría la gloria de Dios. Pero para comprender esto hay que conocer lo que es un arca. Arca viene de la palabra griega que significa cofre. Pacto es un contrato vinculante o un acuerdo legal. Por tanto, el arca de la alianza o el arca del pacto debía servir originalmente como símbolo religioso de el contrato de Dios con el pueblo israelita, no como maravilla tecnológica o arma de guerra. O al menos, así debería ser. El arca de la alianza era una caja de unos 2,5 pies de alto y ancho y 4,5 pies de largo, hecha de madera, cubierta de pan de oro y transportada por medio de 2 largas varas que pasaban por unas anillas colocadas en su costado. Cuando se transportaba, se guardaba en el Santo de los Santos, el santuario interior del tabernáculo o tienda del encuentro. Durante los 40 años se dice que los israelitas vagaron por el desierto del Sinaí cargando el arca consigo. Tras la conquista de Canaán, fue colocado en un santuario en Silo y más tarde fue llevado por el rey David, según se dice, al emplazamiento del futuro templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. Esta fue la ocasión que inspiró tanto a David que danzó ante el Señor
para disgusto de su esposa. Cuando los babilonios destruyeron el templo de Salomón en el año 586 a.C., el arca había desaparecido de la historia. Aunque muchos han intentado encontrarla, su ubicación sigue siendo un misterio. Algunos piensan que reside en un templo de Etiopía, llevada allí por el hijo de Salomón y la reina de Saba. Otros creen que está oculto en las cuevas de Qumran, enterrado bajo el monte del templo, o incluso en un pozo trampa en las islas de Oak, frente a la costa de Nueva Escocia. La mayoría de los eruditos creen que fue destruido, y muchos dudan que existiera. El contenido desaparecido del arca. Aunque la mayoría de la gente hemos visto History Channel o hemos leído algunos de los espectaculares artículos sobre el arca, se sabe que albergaba los 10 mandamientos. Y en realidad había otros 2 objetos simbólicos que supuestamente se colocaron dentro del arca. Éxodo 16 y 25, junto con Números 17, hacen hincapié en los 3 objetos por igual. Primera de Reyes 8, que describe la ceremonia en la que Salomón introdujo el arca en el templo, solo menciona los 10 mandamientos. Al parecer, para entonces, unos 500 años después de la construcción del arca, los otros 2 objetos tan importantes para los autores originales se habían perdido u olvidado. Pero, ¿cuáles eran y por qué eran tan importantes para la historia del Arca de la Alianza original? Veamos. Cada uno de los objetos colocados en el arca recordaba historias que se encuentran en los libros bíblicos del Éxodo y de los Números que, en conjunto, representan la esencia misma del judaísmo primitivo y son 1000 años anteriores al mensaje cristiano esencial. En conjunto, los 3 objetos simbolizaban una poderosa declaración religiosa. Los 10 mandamientos. El primer objeto eran, por supuesto, las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Representaban la ley de Dios. Pero el pueblo había quebrantado la ley de Dios. Mientras Moisés estaba en el Sinaí recibiendo instrucciones que prohibían la adoración de ídolos, el pueblo estaba abajo bailando alrededor de un becerro de oro. Las tablas, por tanto, simbolizarían para siempre el rechazo del pueblo a la ley de Dios. La olla de maná. El segundo objeto era una olla de maná. Maná significa literalmente ¿qué es? Cuando el pueblo necesitó alimento en el desierto tras el éxodo de Egipto, los textos nos dicen que Dios dio instrucciones a Moisés para que saliera fuera y recogieran una provisión diaria de un pan ligero que se formaba con el rocío cada mañana. Solo se podía recoger la provisión de un día, porque el pan se echaría a perder si se acaparaba. Lo que se recogiera el viernes serviría para un día más, de modo que la gente no tuviera que quebrantar el mandamiento del Shabbat, que prohibía trabajar el 7º día. Cuando el pueblo salió la primera mañana para descubrir el milagro de la provisión divina, vio el pan y dijo, «Maná», es decir, ¿qué es? La idea era enseñar al pueblo a confiar en la provisión diaria de Dios. Este acontecimiento dio lugar más tarde a una famosa petición cristiana. «Danos hoy nuestro pan de cada día». En fin, cuando pasó la novedad, el pueblo se quejó, añorando los buenos tiempos y los puerros y las cebollas de Egipto. Así pues, el maná pasó a representar su rechazo a la provisión de Dios. La vara de Aarón. El tercer elemento fue la vara de Aarón que brotó. Aarón, cuñado de Moisés, había sido elegido por Dios sumo sacerdote.
pero el pueblo quería elegir a sus propios dirigentes. Los textos nos dicen que se quejaron a Moisés, quien se lo comunicó a Dios. Así pues, se dijo a Moisés que cada tribu eligiera un candidato a sumo sacerdote. Cada uno colocaría su vara o bastón en el suelo para que fuera inspeccionada durante la convocación de la mañana siguiente. La vara que brotara o echara raíces indicaría la elección de Dios. La implicación era que los líderes de Dios dan fruto, mientras que los líderes terrenales no. Por supuesto, la vara de Aarón produjo un brote y llegó a convertirse en el primer sumo sacerdote de Israel. Pero cada vez que el pueblo pensaba en la vara del arca, recordaba su rechazo del liderazgo de Dios. Rechazo y redención. En la cubierta del arca estaba el propiciatorio. 2 ángeles tallados, uno a cada lado, con las alas arqueadas, uniéndose en el centro. Miraban simbólicamente hacia el contenido del arca. Allí vieron el rechazo de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, la provisión de Dios, la olla del maná, y el liderazgo de Dios, el bastón de Aarón. Eso no deja mucho más de Dios que rechazar. Pero un día al año, el día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote rociaba la sangre de un cordero sacrificado sobre el propiciatorio. Ese día, los íconos angelicales simbólicos no verían el rechazo, sino la sangre del sustituto inocente, y los pecados del pueblo quedarían así expiados. Este era un simbolismo religioso central llamado expiación sustitutiva, adoptado más tarde por los cristianos que veían a Jesucristo como el Cordero de Dios sacrificado. Documentalista. ¿Y qué me dices de los rayos mortales y la tecnología antigua? Bien, han surgido muchas especulaciones sobre el verdadero significado del arca. Dado que la Biblia hace especial hincapié en que el rostro de Moisés resplandeció cuando bajó del Sinaí tras hablar con Dios, y dado que más tarde se dijo que Moisés llevaba la cara cubierta cuando salió de la presencia del arca, algunos han especulado que contenía una fuente de luz, quizá incluso radiación, lo que podría explicar su muerte prematura antes de llegar a entrar en la tierra prometida. Se decía que, en presencia del arca, Moisés oía la voz de Dios. Esto ha suscitado historias de que era una especie de transmisor, a través del cual Moisés se ponía en contacto con antiguos alienígenas, utilizando detalles suministrados por sus planos para construir el arca según sus especificaciones. Debido a la supuesta capacidad del arca para inspirar a los ejércitos en la guerra, ya que se dice que al menos un hombre murió tras tocarla sin la debida consagración, surgieron especulaciones sobre sus poderes místicos o militares. Sin embargo, una lectura atenta del texto pone en duda que el rostro de Moisés brillara. En cambio, la Biblia parece dar a entender que la cara de Moisés no brillaba en absoluto y que eso le causó tal vergüenza que se cubrió la cara porque pensó que debía brillar. Después de todo, supuestamente acababa de estar en presencia del Dios de la luz. El Arca de la Alianza está rodeada de misterio. Si es que existe, tal vez sigue esperando ser descubierta, descansando en su escondite de 2500 años de antigüedad. Pero su significado básico para los israelitas estaba claro. El arca les recordaba su contrato con el Dios que sentían que les había elegido para ser un pueblo especial. Era, simple y llanamente, un símbolo religioso que llevaban ante ellos en la batalla, como los cruzados llevaban una cruz o los ejércitos su bandera. El arca les servía de inspiración. Yo soy el documentalista. Y esto fue
el contenido perdido del Arca de la Alianza.